A ver, método del triángulo. En este método la idea es formar un polígono cerrado. Formar un polígono cerrado, triángulo, cuadrilátero, etc. Y luego vectorialmente los vectores que están para un lado se igualan a la suma de vectores que están al otro lado. Lo más clásico es formar triángulos. Por ejemplo, nos piden relacionar los triángulos A, B y C, los vectores A, B y C. Entonces, si yo agrego un vector adicional, otro vector, le vamos a llamar M, ¿ya? O la letra que quiera. Y como esto mide igual, entonces el otro vector también será M. También será M. Y tengo dos triángulos. A ver, primer triángulo. Los vectores que están a un lado se igualan a los que están hacia el otro. Por ejemplo, en este triángulo A más M se iguala a C. A más M se iguala al vector C. De aquí sale el vector M, que sería vector C menos A. Primera ecuación. Ahora en el otro triángulo se hace lo mismo. Los vectores hacia un lado se igualan hacia el otro, vectorialmente. O sea, C más M se iguala al vector B. Se iguala al vector B. Y de acá tenemos el M. Sería vector B menos el vector C. Ecuación 2. Entonces el vector M se iguala al otro vector M. Y tendríamos que C menos A es igual a vector B menos C. C pasa a la izquierda, 2C igual vector A más el vector B. Y sale una fórmula que es fácil de recordar. El vector C es el vector A más el vector B sobre 2. Recuerda esta fórmula, es muy útil. El vector C llega al medio. El vector C llega al medio. Cuando el vector llega al medio, este vector es la semisuma de los otros. Acá está. El vector C es la semisuma de los otros. Eso lo vamos a aplicar aquí adelante. Relacionemos A, B y X en el paralelogramo. Esto es un paralelogramo. Si trazo la diagonal, esta diagonal pasa por la mitad. Ahora, como estos puntos son medios, al trazar esta línea, esto va a pasar por la mitad de la mitad. O sea, esto es la mitad de la mitad. Entonces, acá tengo mitad, acá tengo un cuarto. Quiere decir que desde aquí hasta acá tendría de X 3 cuartos. 3 cuartos de X. Ahora, observe que este punto es la mitad. Recordemos el ejercicio anterior. El vector que llega a la mitad es la semisuma de los dos. O sea, vector que llega a la mitad, 3 cuartos de X. Es la semisuma de los otros vectores, A más B sobre 2. Entonces, el vector X será igual. Sería 2 veces A más B, 2 veces A más B sobre 3. Y eso pidió que relacionemos los vectores. Otro ejercicio. Dice, desde el baricentro de un triángulo se han trazado 3 vectores. O sea, esto es el baricentro. Se han trazado 3 vectores. Hallar la suma de estos 3 vectores. Y a ver, si el baricentro, este segmento vale el doble que el otro. Recordemos geometría. Recordemos geometría. Si del baricentro al vértice, o de acá, si del baricentro al punto medio, porque si es baricentro llega al punto medio, ¿no? Le vamos a llamar L. Si este segmento vale L, el otro va a ser 2 veces L. Ahora, este vector lo voy a descomponer triangularmente.
Descomposición triangular. Salimos de la cola y llegamos a su cabeza. Así se descompone. Y lo mismo hago con el otro. Salimos de su cola, ya está, y llegamos hasta la cabeza del vector. Y así descomponemos. Observen, este vector va a la izquierda, este va a la derecha, se cancela. Son opuestos, se cancelan. Para arriba hay 2L, para abajo L más L también. 2L se cancela con 2L. Entonces al final no queda nada. Resultante 0. Esto fue examen de admisión de la uni. Hallar la suma de los vectores. La suma de los vectores también se le llama resultante. La resultante es la suma de todos. Vector A más vector B más vector C más vector D más vector E. Esa es la resultante. Es la suma de todos. En este triángulo pequeñito observamos que los tres vectores están ordenados. Mire, A más B más C, 0. A más B más C, 0. Seguimos. R me quedaría D más E. Pero acá vemos que D más E vale A. Acá se ve. D más E vale A. El vector D más el vector E vale A. Entonces reemplazamos. Aquí está D más A. La resultante sería examen de admisión de la uni. 5. En el trapecio hallar el vector X. Yo les dije, para relacionar vectores, forme triángulos, que es lo frecuente. Pero también se puede formar cuadriláteros, se puede formar cualquier polígono cerrado. Entonces, a este vector le voy a llamar, ¿qué se me ocurre? A ver, X, vector X. Ah, no, aquí está X. Vamos a llamarle vector C. Y para completar el polígono a este vector le voy a llamar vector D. Vector D. Y luego miro el cuadrilátero. Acá tengo un cuadrilátero. Los vectores que están hacia un lado se igualan a los que están hacia el otro. Entonces tendría vector C más el vector X más el vector D, y en contra está el vector B. Y de aquí hallo C más D. Vector C más D igual al vector B menos el vector X. Y ahí lo dejo. Ahora, como esto es la mitad, si a este vector le llamé C, a este otro vector también le voy a llamar C. Entonces sería el vector C. Y lo mismo hago con el vector D. Si esto es vector D, el de arriba también va a ser el vector D. Esto sería también el vector D. Vector D. Y tengo un polígono cruzado, que es lo mismo, se hace lo mismo. A ver, veamos los vectores. C está en una dirección, A está en contra, C en la misma dirección, X en contra. Los que están en el mismo sentido sería C más D. Vector C más D. Y en contra estaría el A y el X. En contra estaría el A y el X. Eso se hace en todo polígono cerrado. Se suman los vectores que están en la misma orientación y se iguala a los que están en sentido contrario. Y esto sería la ecuación 2. Como acá tengo C más D y acá también tengo C más D, igualamos. Vector A más el vector X igual vector B menos el vector X. Vamos a hallar X. Esta X pasaría a sumar, sería 2X igual a B menos A. Y el 2 pasaría a dividir. Y ahí tenemos el vector X.